Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, vamos a la Biblia, capítulo 12 de Primera a los Corintios. El capítulo 12 es bastante extenso, incluso hay una parte que no voy a recorrer. Sí, los niños pueden. El mensaje pasado llegamos hasta el versículo 11. Versículos 12 en adelante y hasta el 26, 27 les queda allí para que ustedes lo lean. Es donde Pablo hace la comparación con un cuerpo humano de la iglesia y otra vez pues enfatiza cómo cada uno de nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo son importantes. Todos sabemos lo que es tener una uña enterrada, ¿verdad? O encarnada, o que le caiga un objeto pesado en un dedo del pie también. ¿Saben lo que es eso, verdad? O como le pasó a Patricia hace poco que se enojó con el sillón de la casa o algo ahí y le dio una patada. Y estamos hablando de un pequeño miembro ahí con un pequeño daño y afecta a todo el cuerpo. Esa comparación la hace Pablo para decir que todos en el cuerpo de Cristo son importantes. Y esa función que a veces no se ve, ese pequeño detalle, ese pequeño aporte que hace el hermano es fundamental. Y no nos damos cuenta de ello hasta que ese hermano falta un día o no se puede hacer esa función. Vamos entonces hoy nos vamos a detener solamente versículos 28 al 30. Porque el versículo 31 del 12 lo vamos a dejar como parte del 13. Con esto estoy diciendo algo. La Biblia es inspirada, pero sus subtítulos no. Entiendan eso. Usted lee la Biblia, aquí dice, por ejemplo, yo tengo como subtítulo del capítulo 12, el uso de los dones espirituales. Los dones del Espíritu, el origen de los dones espirituales. Yo tengo una Biblia que a lo mejor no tiene el mismo subtítulo que tienen ustedes. Porque los subtítulos no son palabra de Dios. Los subtítulos son los estudiosos de la Biblia que han hecho esos subtítulos y esas divisiones para ayudarnos en el estudio. Pero como no son inspirados, puede que esté bien, puede que esté mal. Entonces, por eso yo creo que el versículo 31 forma parte más bien del tema del capítulo 13, que es diríamos la introducción. Por eso vamos a llegar hasta el 30, 28 al 30. Dice así, estamos en el marco de los dones espirituales, recordemos. Estamos en ese tema. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora vienen una serie de preguntas retóricas que tienen implícita la respuesta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, absolutamente no. De aquí ya entonces nosotros estamos sacando algunas conclusiones. Todo creyente tiene al menos un don espiritual, el cual debe descubrir, el cual debe ejercitar y ponerlo por medio de la iglesia local al servicio del Señor. Pero ningún creyente tiene todos los dones espirituales. Un creyente puede tener más de un don, pero ningún creyente tiene todos los dones espirituales. Porque si no, ya él solo fuera a la iglesia. No necesita de más nadie. Pero el Espíritu Santo, que es sabio, y el Señor en su sabiduría, repartió, dice, a cada uno como Él quiere, soberanamente. Y en ese repartir, a unos dio uno, a otros dio dos, tal vez a otros dio tres, pero para que haya un equilibrio dentro de la iglesia. Y ningún hermano pueda jactarse, y mucho menos entrar en un espíritu de competitividad, diciendo, yo tengo un mejor don,
no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nadie tiene un don, sino que lo que tiene lo ha recibido de Dios. Y como que lo ha recibido de Dios, no tiene por qué jactarse. Porque no salió, no vino de sí mismo. Lo otro que aquí nos deja a entender, voy a hacer un énfasis solamente, porque es un énfasis de algo que nos toca de cerca. Hay algunos grupos cristianos, algunos grupos evangélicos, donde el don de lenguas, por ejemplo, es prácticamente obligatorio. Si usted no habla en lenguas, usted no ha alcanzado un nivel de espiritualidad. Eso aquí la Biblia lo refuta. Pablo lo está refutando. Porque dice, ¿hablan todos lenguas? No, porque es un don. Uno más. Ahora, voy a hacer otro énfasis. El idioma griego es un idioma muy exacto. Usted no tiene el griego aquí delante, pero este texto es traducido directamente del idioma griego, respetando lo principal del idioma y en este caso el orden en que aparece. Y cuando en la Biblia usted se encuentra un listado, esto lo he dicho otras veces, ya sea un listado de nombres, por ejemplo, los apóstoles. Cuando se habla de los apóstoles o de los discípulos, miren qué curioso, en todos los listados que usted se va a encontrar en los evangelios, siempre va a aparecer Pedro como primero mencionado y Judas Iscariote como último. ¿Por qué? Porque Pedro era el líder de los 12. Siempre lo fue, desde un principio. Pero después de Pedro se mencionan siempre, allí, intercambiablemente, Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque eran los otros dos que formaban parte del núcleo de 3 dentro de los 12, con los cuales el Señor estratégicamente pasaba más tiempo, porque ellos 3, Pedro, Jacobo y Juan, eran los líderes del resto dentro de ese grupo de 12. Y Judas Iscariote siempre se menciona al final, porque en el idioma griego, en la manera en que un griego escribía y pensaba, cuando hacía un listado, el que ponía delante llevaba el liderazgo, y el que ponía de último, en este caso Judas Iscariote, fue la oveja negra del grupo, el que se apartó, el que traicionó al Señor, el que nunca fue un creyente. Y aquí nos encontramos un listado, cuando dice, primeramente apóstoles, segundo profetas, y tercero maestros, está diciendo que ahí está el fundamento de la iglesia. Esos tienen privilegio. Eso ya nos dice a nosotros, por este solo argumento, que en nuestros tiempos no hay apóstoles, al menos no como estos apóstoles a los que se está refiriendo aquí. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Luego dice profetas y luego maestros, porque sobre esos 3 se deposita todo el peso de la cuestión doctrinal, la enseñanza, el liderazgo de la iglesia. Y cuando termina de enumerar, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, ahí terminó la lista de primero, segundo y tercero, en ese orden. Y dice, después... Y en ese después ya todos están al mismo nivel. Ya ahí no hay 1, 2, 3, 4, sino después ya todos están al mismo nivel. Y no quiere decir que los dones que se mencionan después o las funciones que se mencionan después sean menos importantes, pero las primeras son prioritarias. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos. Hermanos, en el cuerpo de Cristo todos son necesarios. Todos somos necesarios y eso es de donde estamos partiendo nosotros en esta pequeña reflexión. Un cuerpo necesita funciones diferentes para poder vivir, crecer y servir, ¿sí o no? Y eso lo vemos en nuestro cuerpo. Cuando estamos enfermos, estamos limitados, ¿verdad? Cuando hay alguna parte de nuestro cuerpo que no funciona bien, nos sentimos limitados. Por eso hay que entender al adulto mayor. Y todos en algún momento, si el Señor lo quiere, llegaremos a la adultez mayor. Y ellos luchan con eso, ¿verdad? Su mente, sus deseos permanecen, pero ellos se sienten limitados porque ya no tienen la misma energía, no tienen la misma fuerza, la misma vitalidad, la misma modalidad. Y eso los hace sentirse tristes, a veces frustrados, a veces angustiados. Por eso los que conviven o convivimos con
adultos mayores, tenemos que tener eso en cuenta. Y tener entonces tolerancia con ellos, ser empático con ellos y ayudarlos en ese proceso. Los miembros promueven la unidad cuando descubren la dependencia mutua. Ya dijimos que no tiene sentido que en nuestro cuerpo nuestros miembros se estén disputando entre sí. Tiene que haber una armonía, ¿verdad? Donde el cerebro es el que guía todos los procesos, pero tiene que haber una armonía. Y cuando el cerebro está ordenando y esa orden no está llegando a alguna de las partes del cuerpo, ya ahí tenemos un problema, y un problema grave y serio. Eso se aplica también a la iglesia. Cuando en la iglesia cristiana no hay armonía, cuando los hermanos están compitiendo entre sí, cuando los hermanos están buscando protagonismo, cuando cada uno está tratando de hacer las cosas sin tener en cuenta el criterio de los demás, entonces la iglesia como un cuerpo no va armoniosamente en unidad, como es del agrado del Señor. Quiero en la primera parte dividir solamente el mensaje en dos partes nada más. En la primera parte referirme a algunos ejemplos en la diversidad de los dones. Como ya dije, creo que el domingo pasado lo dije, cuando nos encontramos listados de dones en Romanos, aquí en 1 Corintios, en la carta a los Efesios, ningún listado de esos es exhaustivo. Tenemos que juntarlos todos para llegar a la conclusión de que en la Biblia se describe en el Nuevo Testamento alrededor de 18, 19, 20 dones espirituales, y que esa lista no es exhaustiva, sino que es representativa. Bien, entendamos eso. Pero en esa diversidad siempre entra la curiosidad. Bueno, pero a mí me interesa saber cuáles son los dones que menciona la Biblia para yo entonces tener, en base a esa información, poder saber cuál es mi don. Y poder nombrar mi don. Mi don es de servicio, o mi don es de enseñanza, o mi don es otro, ¿verdad? De los muchos que se mencionan. Y voy a mencionar algunos, no todos. Pero, ¿cómo los voy a mencionar? Como muchos los han dividido, o como muchos los han estructurado. Se toman todos los dones y se llegan a una conclusión. Bueno, hay muchos dones, pero de todos esos dones, de esos muchos, hay una parte que son dones de habla, que involucra la comunicación hablada. Y hay otros dones que son dones de servicio, de hacer, donde no necesariamente involucra la comunicación hablada. Y así los vamos a estructurar. Por ejemplo, en los dones de habla, aquí se mencionan algunos en el texto que acabamos de leer. Los apóstoles. Ahora entendamos, el apostolado aparece como un don, pero aparece como una función u oficio también. Ahí nos tenemos que ir dando cuenta de eso. Un apóstol era una persona con un nombramiento y un llamamiento al apostolado, pero involucraba un don. No sé si se han dado cuenta cuando uno ve, por ejemplo, el apóstol Pablo, que Pablo no es el pastor de una iglesia, sino que él era apóstol que plantó muchas de las iglesias, y cuando la iglesia estaba plantada, él se salía, pero seguía supervisando esa labor, porque era un apóstol. Era el pionero de la obra, en este caso a los gentiles. Y por eso lo vemos entonces que sigue su ministerio apostólico por medio de cartas. Estaba en otros lugares, pero él seguía supervisando a todos esos pastores y líderes y a todas esas iglesias que él mismo había plantado con la autoridad de Cristo. Un apóstol es, literalmente eso es lo que significa el término, un enviado. Es alguien enviado, en este caso, a una misión de proclamar el evangelio. Y originalmente el título de apóstol lo recibieron los 12. ¿Verdad? Recordamos eso. Ahora, ¿cuáles son los apóstoles mencionados en la Biblia que responden a los requisitos bíblicos para un apóstol? Los 12 nombrados. Luego, cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que esos requisitos son reiterados. ¿Por qué? Porque ya Judas no estaba. Y era necesario sustituir a Judas. Y en los requisitos, para los candidatos, estaba que tenían que ser aquellos que habían estado desde el principio con el Señor, como testigos oculares, y que formaron parte del grupo de los primeros discípulos. Y ahí entonces, guiados por el Señor, quedan dos, que son, ¿quiénes son? ¿Recuerdan? Uno era Matías, y el otro, ¿cómo se llamaba? Porque a mí se me olvidó, no me acuerdo.
Por eso lo estoy preguntando, para que me ayuden. Se me fue de la mente ahora mismo el nombre. Eso está en Hechos capítulo 6. Ayúdenme ahí, Fernando o alguno, que se me fue el nombre. Por lo general lo memorizo, pero ahora se fue. Bueno, el hecho es que queda Matías como sustituto de Judas. Entonces, cuando hablamos de los apóstoles, son los 12. Antes estaba Judas, ya no, Judas no queda. Y los 12 siguen entonces con Matías incluido. Pero después se integra ¿quién? El apóstol a los gentiles, que es el que escribió esta carta, Pablo. Pero luego algunos dicen, ya aquí está el grupo de los apóstoles, cerrado. Pero la Biblia se refiere con el mismo término que se traduce como apóstol a algunos otros como Bernabé, como Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, que se convierte luego de la resurrección de Cristo y que llega a ser el pastor principal de la iglesia de Jerusalén y es quien escribe la carta de Santiago. Algunos incorporan a Judas, el otro hermano del Señor, que es el que escribe la carta de Judas, y algunos otros muy selectos, porque la Biblia se refiere a ellos como apóstoles. Pero hasta ahí, ya no más. La iglesia es plantada, la revelación de Dios es dada completamente y la función de los apóstoles era instaurar a la iglesia desde la doctrina que Cristo les había transmitido. Es decir, cuando mueren los apóstoles, ya no hay más apóstoles como aquellos. Ahora, si decimos que el apóstol es un enviado, nos vamos a encontrar que el mismo término se usa para otros muchos, hombres y mujeres incluso en la Biblia, pero ya no con la misma connotación. Función, pero ya no con el nombramiento. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí, algunos de ustedes, posiblemente, no sé si se han dado cuenta, posiblemente tengan otro don que se menciona en la Biblia, el don de pastor, y que muchas veces está unido, pastor maestro. Pero tal vez ustedes digan, pero yo no tengo llamamiento a ser pastor. Ajá, ahí está el otro. Y queda al final Matías. Entonces quiero que me sigan aquí. Una cosa es el don y otra cosa es la función o el nombramiento. A mí el Señor me llamó a ser pastor. Y por supuesto, una vez que me llama, yo me doy cuenta que tengo el don, que tiene que ser reconocido y avalado por la iglesia. Porque usted puede decir lo que usted quiera, pero si la iglesia no lo reconoce, hay un problema ahí, ¿verdad? Y usted puede decir, yo soy pastor, pero si usted no tiene una congregación que usted pastorea, porque el pastorado involucra una función, como cualquiera de los otros dones. Ahora, ¿qué quiero decir? Que la Biblia menciona el pastorado como un don. Y usted puede tener el don de pastorado, ¿por qué? Porque usted dice, yo soy una persona que me gusta cuidar de los demás, que me gusta acompañar, que me gusta aconsejar, que incluso enseño. Usted está haciendo labor pastoral, sin embargo usted no ha sido llamado a ser un pastor. ¿Me explico? Lo mismo pasa con los apóstoles. Lo mismo pasa con el que sirve. Un diácono es un servidor por excelencia, eso es lo que significa la palabra diácono. Pero hay muchos hermanos que son servidores, pero no han sido nombrados como diáconos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, hay requisitos entonces para ocupar funciones. Y ya no solamente es el don, sino que son las funciones. Entonces ya nos encontramos el apóstol. Por eso, hermanos, quiero concluir aquí con relación al apóstol que hoy en día no hay ni puede haber apóstoles como aquellos. Ahora, desde un punto de vista más genérico, una persona, sobre todo que va como misionero a un lugar a abrir obra, está siendo un enviado desde la iglesia local y de alguna manera está haciendo labor apostólica. Pero no es un apóstol como Pedro, como Juan, como Pablo, porque él no va a poner las bases de la doctrina, porque la base de la doctrina ya está establecida por los primeros apóstoles. Y además, porque esta otra persona no cumple con aquellos requisitos de haber estado con el Señor y haber sido testigo ocular del Señor. Incluyendo a Pablo, que aunque Pablo no formó parte de ese grupo, pero Cristo se aparece y se revela directamente a él luego de la resurrección. Y ya hoy en día ninguno aplica allí. Por eso es que en otros muchos grupos preferimos no llamar apóstoles para no causar confusión y llamamos misioneros.
Pero no está mal que se le diga apóstol siempre y cuando teniendo en cuenta esto que les explico. Aparece allí también el don de enseñanza. ¿Cuál es el don de enseñanza? Bueno, el maestro, ese que enseña, que el Señor le ha dado la habilidad para interpretar correctamente la Biblia y darla a entender a otros. El profeta, desde un punto de vista, ocurre igual que con el apóstol. ¿Por qué? Porque si ya la revelación está completa, la revelación está completa, entendamos que en el momento en que está el Nuevo Testamento, allí, sucediendo los eventos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento como escritura no estaba aún, se estaba conformando. La labor profética entonces en el Nuevo Testamento incluía personas que puede que eran apóstoles o puede que no eran apóstoles, pero que eran llamados por Dios a proclamar un mensaje directo de parte de Dios. Porque la doctrina todavía estaba en momento de ser dada a la iglesia. Pero una vez que se completa el canon, no es que ya no haya profetas, pero es que ya ese profeta tenemos que entenderlo más bien como un predicador. Alguien que toma la revelación ya dada y la entonces expone, la proclama. De alguna manera yo estoy aquí profetizando. No estoy trayendo una nueva revelación, pero estoy desde la revelación que ya está compartiéndola con ustedes. Estoy mencionando solamente algunos. Ahora, cuando vamos a dones de servicio, ya vimos algunos de los dones de habla. Los dones de servicio son muchos, son diversos. Y ahí entonces algunos hacen otras categorías como por ejemplo dones de poder, dones de compasión, dones de administración. ¿Cuáles son dones de poder? Voy a mencionar algunos solamente. El don de fe. El término fe es complejo. Por eso la cuestión a la hora de interpretar del contexto es fundamental. Yo puedo hablar de fe para salvación. Es un tipo de fe. ¿Crees al Evangelio? Fe para salvación. Pero la fe que acompaña al creyente todos los días, ¿verdad? Esa fe para creer a la palabra del Señor, esa fe para confiar en lo que Dios me dice todos los días. Pero hay un don de fe que fue dado a algunos y a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me autoevalúo, yo creo que yo no tengo este don de fe tal y como lo presenta la Biblia. ¿Cómo lo podemos describir? Es esa fe que algunas personas tienen para esperar cosas extraordinarias de Dios. Pero esa fe usted no la puede construir porque es un don de Dios dado a la iglesia, a algunas personas de la iglesia. El don de fe. El don de sanidad. No todos en la iglesia sanan. Es un don también un tanto controversial. ¿Verdad? Yo soy de los que creo que hoy no hay personas que tienen el don de sanidad, al menos no como lo tuvieron los apóstoles y estos primeros hombres, que iban por todo lugar, incluso eran capaces de resucitar muertos. Porque la iglesia comenzaba y había un respaldo desde el Espíritu Santo para respaldar la obra que comenzaba y dar credibilidad. Ahora, decir que el don de sanidad cesó, no. Yo no sé lo que puede Dios hacer en cualquier contexto porque Dios es soberano. Y lo que Dios puede hacer cuando un misionero va a un lugar inhóspito de África o en la selva. Y si Dios le place resucitar ahí a alguien, porque es necesario para avalar esa obra en un lugar donde no se conoce el Evangelio, lo puede hacer. Por eso algunos prefieren decir, no cesan, pero tal vez no están operativos en algún momento, porque es Dios quien dispone cuándo opera y cuándo no. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque es un campo un poco más, para debatir un poco más. El hacer milagros igual. Ya, el hacer milagros involucra precisamente eso. Obras sobrenaturales, hechas a través de un ser humano. Hay otros dones que son los dones de compasión, como el que ayuda. Hermanos, miren, entendamos esto. Todos estamos llamados en la iglesia a evangelizar, a compartir el evangelio, ¿sí o no? Pero no todos somos evangelistas. Son dos cosas diferentes. Todos podemos y debemos evangelizar por medio de un tratado, por medio de una frase, invitando al hermano a una reunión, a un culto, haciendo algo para compartir el evangelio. Pero hay personas que son evangelistas, porque Dios les dio el don de evangelista.
¿Recuerdan cuando Pablo dice a Timoteo que era un pastor? Le dice, haz obra de evangelista. Ahí lo que se interpreta es que Timoteo era pastor, como yo, y como yo no tenía el don de evangelista, porque yo no tengo el don de evangelista. Y no lo necesito para ser pastor. Para ser pastor necesito el don de enseñanza. No puedo ser pastor si no enseño. Pero evangelistas, hay pastores que son evangelistas. Yo no soy evangelista. Aunque estoy llamado a evangelizar y lo hago de diferentes maneras. Pero ese don de evangelista, como yo he visto personas que tienen la habilidad dada por Dios para en cualquier conversación, en cualquier circunstancia, entablar una conversación para guiar a la persona a Cristo, yo creo que no lo tengo, como algunos sí lo tienen. Y es un don. Si lo dio Dios, como Él quiso, yo no puedo hacer nada para recibir lo que no me dieron. Yo tengo que conformarme y centrarme en lo que Dios me dio a mí. Y a veces cuando no entendemos eso, empezamos a entrar en frustraciones nosotros mismos. Nos empezamos a confundir y empezamos a pelear entre nosotros mismos y a competir porque quiero el don que tiene el hermano, no el mío. Y ahí me estoy rebelando hacia la soberanía y la sabiduría del Señor. El don de servicio. Entonces, hay hermanos que son ayudadores, hay hermanos que son servidores por excelencia. Todos estamos llamados a ayudar, todos estamos llamados a servir, pero hay algunos de ustedes que ayudan y sirven de una manera mucho más eficiente. Como les corre por aquí, porque es un don. ¿No se han percatado ustedes de eso? Y esos dones a veces no somos lo suficientemente maduros para percibirlos y agradecer a Dios por ellos y también ponerle la mano en el hombro a ese hermano y decir gracias por tu servicio. Es fundamental. Los dones de administrar, de presidir, personas que saben administrar recursos, incluso administrar personas como otros no lo saben hacer, de presidir incluso, como otros no. Entonces, hermanos, la adoración, vamos a llamarle adoración, vamos a llamarle servicio cristiano, según dones, requiere también orden e idoneidad. Y esto es algo que a veces también confundimos. Por eso hablaba de dones y por eso hablaba de funciones. No es lo mismo un hermano que tenga el don de administrar a un hermano que esté nombrado en la iglesia como el que preside un ministerio que tiene que ver con administrar. Y ahí entra, por ejemplo, a jugar los diáconos también. Los diáconos son servidores por excelencia, pero no todos los servidores en la iglesia son nombrados diáconos. Y vuelvo al tema del pastorado. Puede que en la iglesia haya muchas personas que hacen labor pastoral, acompañan, aconsejan, enseñan, pero sin embargo no ocupan la función de pastor. Y usted dice, bueno, ¿y por qué se da eso? Porque hay requisitos en la Biblia para algunas funciones. Por eso, a la hora de armar un ministerio en la iglesia, no solamente tenemos que mirar los dones, eso es fundamental, que cada hermano esté haciendo la función según sus dones, sino también a la hora de presidir, de liderar, de guiar un ministerio, un área de servicio en la iglesia, los requisitos presentados en la Biblia. ¿Es la adoración, ministración según dones la única correcta? Eso tenemos que entenderlo. No puede ser, ya lo dije en algún momento, no puede ser que el que canta desentone, que el que lea no sepa leer, que el que pongan a cocinar no sabe cocinar. Eso es un caos, ¿se dan cuenta? Que el que se para a enseñar o a predicar aquí no sabe hacerlo. No tiene conocimiento, no tiene preparación, no se da a entender, porque es ministerio según dones. ¿Esos dones se desarrollan? Sí. ¿Se desarrollan cómo? En la práctica, sí. Siendo también discipulado, acompañado por otros hermanos de más experiencia. Pero siempre ministerio según dones. Es la única manera de hacer ministerio.
Ahora, es la única que tributa a lo establecido por Dios y es la única que redunda en edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí o no? Imagínense, si usted viene a un culto, a un tiempo de adoración, usted va a ser edificado cuando el predicador predica la palabra. Cuando el que canta, entona. Porque si desentona, es como dice mi esposa, le duelen los oídos. ¿Verdad? Porque aunque usted no sea cantante, si usted tiene una persona delante cantando desentonado, imagínense. Es lo mismo que cuando el micrófono empieza a hacer ese sonido molesto. Usted no se puede concentrar, ¿verdad? Porque cada uno tiene que estar en su función. Imagínense si me ponen a cocinar a mí, ahora para la conferencia. Enveneno a todos los que están ahí. Y voy yo a la cárcel por intoxicar a las personas. Porque no sé cocinar. Y menos para un grupo así. Yo en la casa tal vez puedo alimentar a mi familia ahí y por unos días nada más. Y si están un mes también los voy a desnutrir. Entonces, cada uno en su función, hermanos. Quien dirige, quien guía la congregación en la alabanza, quien habla en público, así como quien habla en público debe tener cierta elocuencia y cierta dicción. Cuando yo pronuncio, tengo que pronunciar de manera que ustedes me entiendan, aun cuando no sea tico. Por eso me tengo que esforzar en decir palabras que todos ustedes van a entender. Quien enseña debe tener la capacidad de explicar y hacerse entender, etcétera, y así en cada función. Ya lo he mencionado en otros momentos. Pero esto no es suficiente. No es suficiente por lo que vamos a ver en el capítulo 13 después, más adelante, pero no es suficiente por lo que hablaba también de los requisitos bíblicos. La iglesia de Corinto es el mejor ejemplo. Ellos tenían todos los dones, sin embargo era algo caótico. Ahí nos damos cuenta que el tener los dones no es suficiente. Ellos tenían todos los dones y sin embargo no estaban honrando a Dios ni se estaban edificando mutuamente. El don espiritual debe ir acompañado del fruto espiritual y la llenura del espíritu. Porque usted puede tener el don, pero si no hay madurez cristiana, si no hay humildad, si no hay disposición al sometimiento mutuo, al trabajo en equipo, a respetar los dones y las funciones de los demás, es algo caótico y es lo que estaba sucediendo en Corinto. No es lo mismo don espiritual que cargo, oficio o función. Porque cuando uno va a la primera carta a Timoteo, uno encuentra los requisitos para los dos oficiales bíblicos. Solamente dos, hermanos. No hay más oficiales bíblicos nombrados en la Biblia. Obispos, que son los pastores o ancianos, términos intercambiables, y diáconos. Y bajo esos dos oficios tiene que construirse toda la eclesiología de la iglesia. Los obispos y los pastores los encargados de dispensar la enseñanza, la guía espiritual de la iglesia. Y ahí en ese equipo pueden entrar los maestros, todos aquellos que enseñan y que tienen la madurez también para eso, bajo la supervisión del pastor o de los pastores. Y los diáconos, puede ser un diácono, puede ser un equipo de diáconos, y todo lo que se hace desde el punto de vista administrativo, de servicio, bajo la guía y supervisión de los diáconos, porque son los dos oficios de la iglesia. Porque si no empezamos a competir y empezamos nosotros a añadir oficios que la Biblia no menciona. Ahora, ¿puede la iglesia moderna hacer muchas cosas que no se mencionan en la iglesia del primer siglo? Sí, puede y debe hacerlo, porque son tiempos diferentes. Pero sin cambiar la estructura establecida, los cimientos, obispos y diáconos. Y a partir de ahí entonces podemos hablar de todos los ministerios que sean necesarios lanzar desde la iglesia local. Y cuando uno va entonces a los requisitos, uno se da cuenta de que hay muchos hermanos que tienen el don de servicio, pero no cumplen con los requisitos para ser diáconos. ¿Me explico? Muchos hermanos que pueden tener el don incluso de pastor, hombre o mujer, pero cuando va a los requisitos no cumple con los requisitos. Entonces a la hora de un nombramiento oficial es el don, pero son los requisitos.
No sé si me he explicado en lo que he tratado de transmitirles. Pastorear personas no es lo mismo que ocupar el oficio de pastor. Servir a los demás no es lo mismo que ocupar el oficio de diácono. Hacer labor apostólica, algo de lo que les explicaba, no es lo mismo que ser nombrado apóstol al nivel de Pedro y al nivel de Pablo. Como esos, ya no más. Por ejemplo, la Biblia nos dice que hay requisitos específicos para los obispos, eso está en 1 Timoteo y en Tito también, capítulo 1. Timoteo 3 y Tito, 1 Timoteo 3 y Tito, capítulo 1. Estos pasajes nos dicen que cuando pensamos en seleccionar a un hermano para que ocupe cierta posición dentro de la iglesia, son varios los elementos que debemos entonces nosotros considerar. ¿Tener el don? Sí. Pero después pensamos, ¿es un hermano lleno del Espíritu? ¿Es un hermano maduro? ¿Es un hermano prudente? ¿Es un hermano capaz de liderar a otros? ¿Es un hermano capaz de someterse al liderazgo de otros? Todo eso nosotros tenemos que pensarlo a la hora de poner un hermano frente a un ministerio. Puede tener toda la capacidad, puede tener el don, pero si no tiene la madurez, no es humilde. No podemos ver el fruto del Espíritu manifestado en ese hermano. La llenura del Espíritu en ese hermano, pues entonces no es elegible, al menos no en este momento, porque el hermano está en un proceso de madurez. Dos extremos debemos tratar de evitar en este sentido. Un extremo puede ser el de apresurarnos en nombrar a un hermano que no reúne los requisitos para ocupar cierta responsabilidad. Quemar etapas. No estamos diciendo que el hermano no pueda hacerlo en un futuro, pero cuando lo evaluamos ahora decimos no está listo. Eso pasó con Juan Marcos, ¿recuerdan? Que provocó la disputa entre Pablo y Bernabé. Porque cuando se llevan a Juan Marcos los dejó ¿qué? ¿Cómo se dice aquí? Los dejó botados. Y Pablo se enojó. Digo, este muchacho es un irresponsable. Le dijimos a lo que íbamos desde un principio y miren lo que hizo en el momento preciso que lo necesitamos, se fue, porque no tiene madurez. Pero pasado el tiempo, el mismo Pablo dijo, tráeme a Juan Marcos que me es útil para el ministerio. ¿Qué había pasado? Juan Marcos maduró. Ahí entra a jugar el discipulado, la supervisión, el acompañamiento de un líder más maduro. Y nosotros a la hora de elegir a alguien para una función de alta responsabilidad en la iglesia que demanda requisitos bíblicos estrictos, debemos ser celosos. ¿Por qué? No solamente, poniendo el ejemplo de Juan Marcos, no solamente lo que pasó que dejó a ellos y de alguna manera afectó el ministerio que se habían trazado a hacer y la estrategia, sino que él seguramente se sintió mal, porque lo apresuraron. Y a veces el error que cometemos nosotros es porque tenemos una necesidad en la iglesia, apresuramos a un hermano para cubrir un espacio. Pero ¿saben qué pasa? Cuando hacemos eso, dañamos a la iglesia, pero dañamos al hermano. Lo podemos traumar de alguna manera, porque luego le vamos a pedir cuentas por algo para lo cual él todavía no está capacitado. Y creamos un problema mayor por tratar de solucionar un problema menor, como a veces sucede. Yo soy del criterio, por ejemplo, tenemos un ministerio de jóvenes, con un líder de jóvenes preparado al frente. Pasó algo y ese líder de jóvenes no continúa. Y no tenemos a nadie idóneo para que lo sustituya. Es mejor, ¿saben hacer qué? Cesamos el ministerio y nos concentramos en capacitar, orar si no lo tenemos y capacitar a un hermano y que cuando esté listo, entonces vuelva a recibirle tu ministerio. Porque a veces lo que hacemos es que, como que hay que preservar el ministerio, traemos a un hermano, lo apuramos, lo ponemos, el hermano entonces, como no puede hacer la función, no tiene la madurez, crea problemas y después terminamos nosotros de alguna manera sancionando al hermano cuando nosotros fuimos los responsables de darle una responsabilidad para la cual no estaba preparado. Y entonces también dañamos a ese hermano. Por eso esto es fundamental que lo entendamos. Entonces ese es un extremo y el otro extremo puede ser el de pretender perfección. Esperar y hasta que no tengamos ahí a la persona perfecta, alguien
Jesús ahí ocupando el puesto, pues no tenemos a nadie. Bueno, nunca vamos a tener a nadie. Porque todos estamos en el proceso de santificación, de ir mejorando, pero tienen que cumplir con los requisitos ya establecidos. Quiero concluir entonces, hermanos, diciendo esto. Después de acercarnos a estas verdades acerca de los dones espirituales y el servicio del Señor, preguntémonos, y estas son algunas preguntas para todos nosotros. ¿Ya he descubierto mis dones espirituales? Debiéramos tener una respuesta para eso. Si es sí, magnífico. Si es no, pues hay trabajo por hacer. Acercarme, hermanos, a orar. Hermano, ¿qué usted cree? Me gustaría. Los estoy desarrollando, si es que ya los descubrí. Estoy desarrollando y poniéndolos al servicio de la iglesia y para adorar al Señor. Porque entonces sería otro problema. Si usted ya descubrió sus dones espirituales, pero usted no los pone al servicio de la iglesia, usted tiene ahí su don escondido. Lo que le dio el Espíritu para edificar a la iglesia local y para honrarle a Él, usted lo tiene escondido. No lo está poniendo en práctica. ¿Cuál es mi perspectiva cuando me reúno con otros cristianos para adorar? Ahí entra entonces ahora el tema de la madurez espiritual. Puede que tenga el don, puede que esté sirviendo, pero la perspectiva ¿cuál es? ¿Usted viene a competir? ¿Usted viene al culto esperando qué es lo que se va a hacer para servirle a usted? ¿Usted viene al culto para ser parte del mismo? ¿O usted viene a la iglesia para ser parte de la iglesia y hacer? No esperando a que le den. ¿Vengo a recibir o vengo a dar? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para recibir o para dar? Es para las dos, pero en primer lugar, en mi mente y en mi corazón debe estar yo vengo a dar. El recibir viene a cambio, por supuesto. Realmente adoro cuando adoro. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia en lo que se supone como este tiempo es un tiempo de adoración, ¿realmente estoy adorando? ¿O mi mente está divagando en otras muchas cosas y estoy pensando ahí si el hermano cometió tal error, si el otro? Porque a veces somos así. Me estoy fijando nada más en lo que los hermanos debieran haber hecho y no hicieron, pero que yo nunca me he dispuesto a hacer. Y a veces somos muy rápidos para criticar, pero muy tardos para disponernos a hacer. Pongo todo mi empeño cuando me dispongo a servir al Señor y a mis hermanos. Esa debe ser la disposición nuestra en la iglesia. Estoy poniendo todo mi empeño para servir al Señor y a mis hermanos. Termino con estas tres frases de tres hombres de Dios de diferentes épocas. Uno es Charles Spurgeon, el otro es Timothy Keller, un señor ya que acabó de partir, y el otro es Alberto González, un pastor cubano que ya tiene más de 80 años. Termino con estas tres frases. Charles Spurgeon dijo: si no tienes la intención de servir a Cristo, Spurgeon era directo y era fuerte. Decía, si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás le sirvan. Decía él. Dice Timothy Keller con relación al servicio en la iglesia: somos libres solo en la medida en que hacemos lo que Dios nos creó para hacer. Entonces, según él, y entendiendo todo esto, cuando nosotros no estamos haciendo a lo que Dios nos llamó a hacer, no estamos siendo libres. O al menos estamos distorsionando la libertad cristiana. Y esta frase que he mencionado otras muchas veces y he hecho mía, pero no es mía, es del pastor Alberto González: el supremo valor de la vida cristiana es el servicio. Y ahora me vino a la mente un señor también cubano que murió ya hace unos años, un don de evangelista extraordinario, movilizador de jóvenes, plantador de iglesias. Él se llamó Ramón Gómez. Él tenía una frase que decía: es mejor gastarse que oxidarse en la obra de Dios. Y la repetía una y otra vez. Entonces, hermano, el desafío es: sirvamos al Señor con gozo. No hay gozo mayor que servir al Señor, pero teniendo en cuenta esto, en armonía, no disputando unos con otros. Esa no es la iglesia del Señor. Complementándonos, siendo agradecidos y juntos diciendo: soy privilegiado, somos privilegiados, Señor, porque tú me hayas invitado
a colaborar contigo en tu reino, dándome dones espirituales para la edificación de tu cuerpo, para el extendimiento de tu reino. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos guiado a reflexionar sobre un tema tan importante, en el cual todos, incluyéndome, y me pongo en primer lugar, somos deudores, señores. Señor, ¿cuántas veces te hemos servido a regañadientas? ¿Cuántas veces te hemos servido, Señor, con pesar o con la motivación errada? ¿O cuántas veces nos hemos equivocado a la hora de acompañar a otros, a los más jóvenes, a los que se van integrando? A veces sin saberlo, poniéndole obstáculos, desanimándolos, o a veces poniéndoles responsabilidades para las cuales todavía no están preparados. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, pero también un gran privilegio. ¿Qué privilegio es sabernos tus hijos? ¿Qué privilegio es sabernos receptores, Señor, de tus bendiciones? Sabiendo que nos has dado dones espirituales, habilidades espirituales para edificar a tu iglesia, para llevar adelante tu reino. Si todos nos disponemos, Señor, a servirte con los dones que nos has dado, sabemos que a la iglesia no le falta nada. A la iglesia de Paso Ancho no le falta nada, Señor. Tenemos a los hermanos necesarios. Tenemos a los hermanos idóneos. Solamente que tenemos que disponernos a servirte y hacerlo con gozo, viéndolo como un privilegio. Ayúdanos, Señor, en ese sentido. Que podamos servirte en unidad, puestos de acuerdo, con la madurez suficiente para pasar por encima de las diferencias, Señor, tolerándonos unos a otros, amándonos unos a otros y sobre todo reconociendo la labor que cada uno de nosotros hace en la iglesia, la cual es necesaria, la cual es muy importante. Gracias por los maestros, gracias por los que sirven, gracias por los que presiden, gracias por los que coordinan ministerios, por los que colaboran en cada una de las áreas. Gracias por los dones que has dado a esta, tu iglesia. Pedimos, Señor, tú la sigas respaldando y nos des la sabiduría suficiente para servirte conforme a nuestros dones y conforme a las demandas, Señor, de tu palabra, pero hacerlo con gozo, reposando en la paz de Cristo, en el evangelio tuyo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.